Hola amigos, buenas noches. Ya estamos en Día de Muertos en el país mexicano y por lo mismo les queremos contar unas aterradoras historias que nos hicieron llegar los suscriptores. Son eventos jamás publicados o contados en vivo. Son relatos que jamás han sido compartidos en redes sociales. Para eso les pido de favor que abracen a los niños, que apaguen la luz y que pongan mucha atención a esto que les voy a contar en vivo, que lleva por título La bruja Nahual del Camposanto. Relato del Día de los Muertos, especial de un velador de cementerios. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Con un poco de miedo, le pido de favor que esto que le voy a contar lo publique o comparta en su canal, pero de forma anónima. Diré que soy don Melquiades y que mi trabajo es de ser sepulturero en un importante cementerio de la zona huasteca. Pero bueno, resulta que de manera aterradora, en repetidas ocasiones, he sido testigo de los aquelarres o bailes que realizan las brujas y demonios en los cementerios en altas horas de la madrugada. Esto suena imposible, pero les juro por Dios que es la verdad. Por una extraña razón, las brujas y nahuales, al igual que los demonios, ya no le temen a las cruces ni a los lugares santos. Como he leído anteriormente en otras historias, las cuales cuentan mis colegas, pues ahora me tocó a mí, y créanme que todo lo que diré es real y sucedió en un cementerio. Esto me pasó en el año 2018, justo el Día de los Muertos. Recuerdo que en esa ocasión me tocó trabajar en el turno nocturno, y como era Día de los Muertos, varios de mis compañeros solicitaron permiso para ir a sus pueblos. Por ese motivo, me quedé solito velando el cementerio. Les pedí que me mandaran a otro compañero del municipio, por lo aglomerado del lugar, pero pues les fue imposible, porque el otro supuesto compañero tenía gripa y tos. Por ese motivo, me aventé yo solito la velada. Mi mayor temor en esos días de muertos, principalmente era de que algún profanador de tumbas, brujo o hasta saqueador, se metiera a desenterrar los huesos de algún cadáver, ya que en repetidas ocasiones estos los vendían en el mercado negro por su alto valor. Pero bueno, mi compañero Melesio y yo anteriormente ya habíamos visto cosas medio raras y turbias, pero por pena a que nos tacharan de locos, jamás dimos aviso o hicimos algún reporte. Creo yo que fue mi peor error, porque de haberlo hecho, les juro por Dios que no andaría solito cuidando más de 3000 tumbas en total abandono el Día de los Muertos. Resulta que este cementerio tiene una tumba muy antigua, la cual es visitada por los profanadores, donde generalmente los días martes y viernes se escucha particularmente un quejido extraño. Pero no solo eso, pareciera que el difunto que allí vive se quisiera salir de su ataúd. Como les conté al inicio, me quedé yo solito y clarito sentí escalofríos, pero unos agonizantes lamentos que provenían de adentro de esa tumba. Esto no era nuevo para mí, ya que días atrás, en otra ocasión, le comenté a mi patrón, y este me dijo que no fuera cobarde, que esos ruidos eran normales, y más porque allí sepultaron el cuerpo de una joven que se había suicidado hace años. Y como marca la historia, quien se quite la vida sufrirá y penará eternamente, ya que esto no tiene descanso eterno. Pero bueno, esa es otra historia. Esa noche del Día de los Muertos, andaba yo dando el recorrido, a eso de las 3 de la mañana, y solito. Como siempre me acompañaba mi fiel perro, pero ya en la madrugada, algo no andaba bien.
Primero se sintió una extraña presencia en el cielo y después algo que corrió entre las tumbas. Mi perro en ese momento comenzó a gruñir justo por donde estaba esa tumba de la chica que se suicidó, misma donde seguido tiraban brujería. Había otra tumba donde estaba el cadáver de la mujer de los lamentos. Le pusimos así porque cada que pasábamos cercas se escuchaba cómo se quejaba. Pero bueno, también en esa parte del cementerio conocemos otras tumbas más viejas, y justo allí mi perro se puso eufórico y ladraba mucho. Un poco nervioso traté de calmarlo, y cuando me agaché para acariciarlo, escuché que en ese pasillo, a unos 20 metros de allí, pasó algo volando y nos alumbró. Era una bola de fuego, una que iluminó una parte del cementerio. De pronto otras más iban zumbando arriba de mi cabeza, una que se perdió en una esquina del panteón. Mi perro salió volando a perseguirla. Esa cosa lanzaba risas y quejidos, y no les voy a mentir, en ese momento ya estaba un poco asustado, pero a la vez con curiosidad corrí para ver qué rayos era eso. Cuando llegamos casi a donde se había escondido esa cosa, pues al dar vuelta por la iglesia del cementerio, vi que mi perro se metió rápidamente por entre dos tumbas, y luego se escuchó un grito muy fuerte y un golpe. Allí comprobé que efectivamente le pegaron al pobre del perro, porque gritó muy feo. Nomás miré cómo este corrió asustado y adolorido, y se fue a perder entre lo más oscuro del cementerio. Por mi parte, con asombro, me le quedé viendo, porque no creí lo que estaba pasando. Entonces de esa esquina, que se asoma una cabeza, una con poco pelo, y después el cuerpo completo de lo que parecía una mujer, una en verdad muy fea. Esta era como de aspecto vagabundo, y de inmediato creí que algún profanador de tumbas ya se había metido, por ese motivo que le aviento la luz de la lámpara, y luego que se mete a toda velocidad, imposible para su edad. Les juro por Dios que eso no parecía humano. Esa silueta traía la cabeza enredada como un trapo. Sus huesos se le salían del cuerpo y hasta le escurría sangre por la boca. No entendí qué diablos era todo eso. Pero la verdad, se comportaba de una manera extraña. Más bien, parecía un animal salvaje. Caminé a prisa, pero al sentir que andaba cerca, mejor brinqué por encima de las tumbas, ya que en cualquier momento eso me podía atacar. De repente se escuchó como si un animal estuviera devorando algo, y el clásico choque de los dientes en la carne al ser desgarrada. Resulta que cuando me asomé, a unos 20 metros allí sobre una tumba, estaba una señora agachada, con unos calzones largos, tipo indígenas, pero rascando sobre la tumba, allí en la tierra. Esa cosa era fea y parecía un animal. De hecho, escarbaba con sus uñas, como si fueran palas. Pensé que efectivamente era alguna loquita, pero también alguna visitante que estaba demente. La verdad era un peligro. Por eso molesto le dije que dejara de perturbar a los muertos y que ya no dañara las tumbas. Es más, le pedí una explicación lógica para lo que estaba haciendo. Por último, con voz firme le grité que si se atrevía a sacar algún hueso o a quitar alguna cruz de las tumbas, le iba a hablar a la policía. Curiosamente, esa señora ni volteó a verme. Entonces le volví a preguntar que qué se le ofrecía o qué demonios estaba haciendo allí, porque parecía loca sacando tierra. Resulta que en el justo momento que le dije eso, aquella cosa que jamás olvidaré levantó la cara y con miedo lo contaré una vez más. Eso
Eso no era un ser humano, más bien era la cruza de una mujer, pero con un ave, algo jamás visto en mis años como sepulturero en el cementerio. Era algo tan horrible que no sabía que en ese momento se trataba de una auténtica bruja de la Huasteca. No sé cómo describirlo, pero esa mujer no tenía ojos y se le veían como dos cortadas en la cara. Y aparte, tenía algunos rasgos con plumas en su cuerpo. Por ejemplo, supe que era malo cuando mostró una cruz negra, pero al revés, a la altura de su frente. Eso me dio mucho miedo, y más porque representaba la marca de la bestia. Al ver esa situación, mi padre como pudo, tomó el machete, lo besó, le hizo una cruz y lo tiró de lejos. Increíblemente, el machete salió disparado como si fuera un dardo e impactó a la bestia, pegándole en una pata. En ese momento, el animal ya había quedado lisiado para siempre. El nahual gritaba de dolor y dice que clarito se escuchó cómo esa cosa salió arrastrándose, así como pudo, pero eso sí, iba llorando igual como lo hace un cerdo. Mi madre en la mañana nos contó todo lo que pasó, porque yo no lo recuerdo, y dice que miró saliendo a un enorme gato, lo más parecido a una pantera, pero que en verdad lloraba como si fuera un cerdo. Después de eso, la bestia nahual por fin nos dejó tranquilos, y al poco tiempo, en ese mismo pueblo, a una de mis primas se le apareció un zorro, allí entre las milpas, pero este le hablaba con voz humana, para decirle que se casara con él, o que de lo contrario vendría para llevársela. Asustada por esto, mi prima se fue del rancho por muchos años. Después volvió para reclamar una herencia que dejó la abuelita, y allí fue que se supo toda la verdad. Resulta que al paso de los años, descubrimos que el esposo de una de mis tías era el famoso nahual, ya que él era brujo y curandero, y que además practicaba el nahualismo, y este maldito se convertía en esa bestia y en otras más para acosar a las mujeres del rancho. Y al parecer mi propio tío ya me estaba marcando para también robarme. Señor Chomo San Juan, otra prima que vive en un ranchito del estado de Querétaro, me contó su encuentro con lo que para ella fue un aterrador nahual. En su pueblo de Querétaro, pegado al estado de Hidalgo, se escuchaba mucho hablar de estas historias, pero al final de cuentas eran ciertas. Hace muchos años, se juntó con un muchacho de origen campesino, y al poco tiempo quedó embarazada de él. La pobre de mi prima tenía sueños muy raros. Primero soñaba con un enorme felino, uno con cara de hombre, pero que días después soñó con un enorme perro, uno que dice que la visitaba por las noches y que con sus garras se le acercaba a la panza y le quería sacar al bebé. Eso era impresionante, y más porque en cada visita, ese nahual efectivamente trataba de comerse al bebé antes de que éste naciera. Incluso no fue ni un sueño, porque al amanecer mi prima despertaba con rasguños y moretones en su cuerpo. Días antes del nacimiento del bebé, miró abajo de su cama, a una garra. Primero pensó que era una ilusión, pero al apagar la luz, efectivamente ésta salió debajo de la cama y la comenzó a arañar a la altura del vientre. A los 2 meses pasó lo peor. Lamentablemente mi prima, pues perdió al bebé. Este murió sin causa aparente. Todos estos sueños me los contó mi prima, y yo se los platiqué a otro familiar que tenía 2 hijas en el estado de Hidalgo, las cuales hablaban una lengua indígena llamada otomí. La niña más grande hablaba a la perfección esa lengua, que era nativa de su papá, en un lugar que se llama San Bartolo. Desconozco si era el náhuatl o efectivamente el otomí, la lengua originaria, pero bueno, ella me dijo en español algo que me asustó.
La niña me contó que cuando venían subiendo las escaleras de su casa, estaban checando algo que hacía mucho ruido, allí entre las plantas y árboles. De pronto miraron que era un animal muy grande, el cual les empezó a gruñir. En eso, la niña más grande vio cómo se salió de allí un perro enorme, de ojos rojos, y empezó a hablar en un idioma muy raro, el cual decía que tenían que alejarse porque se los tenía que comer y que no tenía otra opción. De inmediato la niña le dijo que se echaran a correr, porque el nahual les estaba diciendo que venía a acabar con su vida, porque les estorbaba. Y en ese momento, la niña más chica entró por sal y se la aventaron, de esa sal que ocupaban para cocinar. Ese nahual, al sentirse quemado, gritó de dolor y se aventó por una ventana y ya no regresó esa noche. Resulta que al amanecer descubrió mi prima que lamentablemente su propio esposo estaba en medio del patio desfigurado y con el cuerpo de animal ya sin vida. Ahí se enteraron de que ese maldito era un nahual y que no quería tener hijos para no dejarles la maldición y también para no regar ese arte oscuro, que por ese motivo tenía que acabar con la vida de su propio hijo y también con la de su esposa. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Luisa María Hernández.